A ver si se pone en marcha la grabación. Vale, ya está grabando. Bueno, pues si no os ha surgido ninguna pregunta, vamos a continuar ya con vacíos, ¿vale? Hemos dado los tres casos más típicos de excesos, que es el calor tóxico, el exceso de yang de hígado y el exceso de fuego de corazón, ¿vale? Ahora vamos a empezar con vacíos, con insuficiencias. El primer vacío que vamos a ver es el vacío de yang de riñón. Por norma general, el vacío de yang de riñón se produce por una enfermedad crónica, ¿vale? Por una actividad sexual excesiva o por una insuficiencia de bazo previa, ¿vale? Por un contacto directo, por estar expuesto de continuo a una humedad frío, ¿vale? O ya el vacío de yang de riñón se puede producir por la edad, por la vejez, ¿vale? ¿Qué es un vacío de yang de riñón? Pues frío, frío interno, esa sensación de frío que traspasa, como los riñones los tenemos en la espalda, una insuficiencia de yang de riñón va a dar una sensación de frío en la espalda, sobre todo en la zona lumbar. Pero además va a causarnos también dolor en esa zona, dolor lumbar o debilidad de espalda y de piernas, las rodillas frías. Tendremos un agotamiento fácil, una fatiga general, una apatía. Por supuesto, cuando hay una insuficiencia de yang de riñón, en hombres produce astenia sexual, impotencia o eyaculación precoz, incluso esterilidad, y en mujeres produce también esta astenia, esta infertilidad, pero también puede producir la frigidez, ¿de acuerdo? El edema de piernas, que es también característico. Vamos a tener tendencia a heces pastosas o diarreicas. En teoría, cuando eso lo tenemos muy claro cuando hay un vacío de yang de bazo también. Pero con el vacío de yang de riñón también se producen estas heces pastosas y diarreicas. La orina clara y abundante, a veces puede ser clara y espesa, pero siempre va a ser, con un vacío de yang, la orina va a ser clara, casi transparente. La tez blanca y brillante, ¿vale? La diferencia con la insuficiencia de sangre es que cuando es por yang va a ser brillante, es decir, va a haber líquidos, pero cuando es por insuficiencia de sangre tendremos también esa tez blanca, pero será una blanca seca, un blanco sin vida, ¿vale? Más apagado. El pulso será profundo, será débil y por norma general la lengua será pálida, hinchada y húmeda, que es también la diferencia con la insuficiencia de sangre, que igual que en la cara, la lengua en una insuficiencia de sangre posiblemente sea pálida, pero más bien tirando a seca, y la piel seca y demás, pero en una insuficiencia de yang tendremos esa piel pálida también, pero será hinchada y estará húmeda. La lengua en condiciones normales tiene un puntito de humedad, un poco, ¿vale? Una lengua no tiene que estar totalmente seca y tiene que tener un puntito de humedad, pero si es más que un puntito, es ya, pues, cuando nos enseñan una lengua y lo que nos muestran es una lengua húmeda que hace, por ejemplo, burbujitas, ahí ya tenemos un exceso de humedad, ¿vale? Es una lengua húmeda. Bueno, aquí tenéis dos lenguas de vacío de yang de riñón, ¿vale? Dos lenguas hinchadas con marcas dentales, algo húmedas, esta más húmeda que esta, ¿vale? Pero son dos lenguas típicas de vacío de yang de riñón. ¿Qué patologías nos produce la insuficiencia de yang de riñón? Pues diabetes, hipotiroidismo, hipotensión, retención o incontinencia urinaria, lumbago, nefritis
crónica, espermatorrea, en fin, tinnitus, alopecias, fallos renales, la esterilidad que ya he nombrado. Con el tema del tinnitus, por norma general el tinnitus se puede dar de dos formas. El tinnitus puede ser por una insuficiencia de riñón o puede ser por un exceso de hígado. ¿Cómo vamos a diferenciar? No sé si sabéis cómo se diferencia cuándo es de riñón y cuándo es de hígado. Ya no es tanto por el sonido, aunque en teoría cuando es por un exceso de hígado el sonido es más fuerte, pero claro, las personas no pueden compararlo, no saben si. Entonces, por lo general va a ser por medio de la presión. Cuando las personas tienen tinnitus tienen un ruidito continuo en el oído, tienen un pi continuo en el oído. Si a la persona le pedimos que durante unos segundos presionen sus oídos, y les preguntamos, ¿seguís oyendo o ha desaparecido el sonido? ¿Por qué? Porque cuando es una insuficiencia, aplicando el calor a la presión, la insuficiencia mejora. Es decir, si el tinnitus la persona lo tiene por una insuficiencia de riñón, por norma general, cuando presione, ese pitido va a bajar, ¿vale? Puede que no desaparezca del todo, pero bajará la intensidad del pitido. Eso implica que hay una deficiencia en el riñón. Si al tocar el sonido sigue exactamente igual o incrementa, es por exceso en el hígado, ¿vale? Así diferenciaremos, es una de las formas más de saber diferenciar qué tipo de tinnitus, una ayuda más en el diagnóstico. ¿Y daría igual que sea un pitido o que sea un zumbido? Que a veces sí, no... sí, es un sonido dentro del oído. El tinnitus da lo mismo que sea por un pitidito que por un sonido o por un zumbido. Es un sonido dentro del oído, sí. Vale. Y puede ser o por el exceso de llano o por la insuficiencia de riñón. Vale, gracias. Jinquisen Chi1. Esta es la fórmula para calentar y tonificar el yang de riñón. Realmente es la principal para eso, para el yang de riñón. Podemos echarle un vistazo a los ingredientes. Tiene Rehmannia, que es para nutrir el yin y la sangre y tonificar el riñón en general. Tiene el Corni, que nutre el yin y el yang de riñón y detiene el exceso de transpiración. La Discoria, para fortalecer el bazo y nutrir el riñón y el qing. El Acónito, que es un gran calentador, el más calentador, ¿vale? Que es para tonificar el Mingman y dispersar el frío, eliminar la humedad. La canela, que también es calentadora y tonifica el yang de riñón y de bazo, además de ayudar a mover la sangre y el chi. La lisma, que favorece la micción y previene del fuego renal como resultado de la tonificación del yang renal. Poria, para fortalecer el bazo y drenar la humedad. Corteza de peonia, para eliminar el calor por insuficiencia y armonizar, y además ayuda a mover los estancamientos sanguíneos. Y la Rehmannia con el Corni nutre el yin de riñón y astringe el qi. Y junto con la regaliz, pues ayuda también a tonificar el yang de riñón. Realmente, si comparáis esta fórmula con el Liu Wei, son muy parecidas a cambio de el acónito. El Liu Wei no estoy muy segura si lleva la canela, ¿vale? En fin, pero en general es básicamente la misma fórmula que el Liu Wei, es la de la insuficiencia de yin de riñón, con un par de remedios más que son calentadores. El acónito es el macrocalentador, pues este principalmente. ¿Qué pasa aquí? Que no quiere pasar la diapositiva. Y aquí tenemos el Yowie One. El Yowie One ya es más combinada, realmente es para la insuficiencia de yang de riñón, pero cuando también hay una insuficiencia de fuego en el migmen, es decir, necesitamos no solo calentar el riñón, sino también tonificar el bazo y la sangre. Esta, como podéis ver,
es algo, es decir, lleva el acónito que calienta el migmen, el bazo, el riñón y el corazón, es el remedio más calentador. Lleva canela, que también es calentadora y también ayuda a generar el chi y la sangre. Lleva rehmannia, que tonifica la sangre y nutre el chi y el yin. El corni, la discoria, que también son, bueno, pues que ayudan a estabilizar el riñón, a contener el zinc, el lichi frito, seco, la cuscuta, que favorece el yang, nutre el yin y astringe también y ayuda además a fortalecer la médula, que sabéis que depende del riñón. La eucomia, que tonifica el riñón y el hígado, y la angelica chinensis, que es la que tonifica la sangre principalmente. Si tenéis alguna duda sobre alguna fórmula, no dudéis en preguntar, pero realmente vais a recibir unos vídeos explicativos de cada una de las fórmulas, ¿vale? Entonces, la idea hoy es un poco, sobre todo, unir el concepto de la fórmula con el síndrome, ¿vale? Y luego tendréis los vídeos explicativos de cada una de las fórmulas. Bueno, hemos visto lo que es un vacío de yang y ahora vamos a hablar de un vacío de yin. ¿Vale? Por norma general, también va a ser por alguna enfermedad larga, ¿vale? Pero especialmente enfermedades de origen febril, por ese tema de agotamiento de los líquidos o por una pérdida de sangre prolongada o una insuficiencia de sangre mantenida en el tiempo. También puede estar relacionado con un exceso de trabajo mantenido durante muchos años que termina agotando los líquidos orgánicos. Y realmente también puede deberse a una toma masiva de remedios para tonificar el yang de riñón. No con los remedios que nosotros hemos hablado. ¿Por qué? Pues porque, como ya os he dicho, son remedios que tonifican el yang, pero también tonifican el yin, ¿vale? Pero sí que existen remedios hechos puramente calentadores para tonificar yang de riñón. Si los mantienes en el tiempo, puedes producir un fuego en riñón y consumir los líquidos orgánicos, ¿vale? ¿No es normal? No, pero podría pasar, pero claro, toma masiva estamos hablando de tomar durante mucho tiempo y mucha dosis. ¿Cuáles son los síntomas? Pues bueno, calor en los 5 corazones, calores extraños, sorpresivos, calores nocturnos, sudores nocturnos, sofocos, la necesidad de sacar los pies de la cama para regular la temperatura durante la noche. También podemos tener calores y sudores espontáneas en el rostro, en las mejillas, en las orejas, en la frente, en el cuello, sin una causa aparente y sobre todo por la noche. Sabemos que el yin es más fuerte durante, pues eso, empieza a crecer a las 12 sobre el mediodía, empieza a crecer y empieza a decrecer pues a medianoche Entonces, cuando más fuerte está es durante la noche. Entonces, ahí va a ser donde tengamos más claros los síntomas del vacío de yin, cuando más presentes se hagan durante la noche. También puede provocar síntomas como mareos o como acúfenos, como ya hemos hablado del riñón, como vértigos, mala memoria, sordera, boca seca y sed, sobre todo por las noches, estreñimiento. Sabéis que el estreñimiento por vacío de yin son las típicas heces caprinas. Orina poco abundante y oscura, irritabilidad, ansiedad, llanto que no alivia. Esto es muy característico del vacío de yin. Hay personas que te vienen a consulta y te dicen, es que solo tengo ganas de llorar, ¿no? Y le dices, bueno, ¿y cuando lloras, te alivia o no te alivia? Y claro, hay algunas que te vienen y te dicen, sí, claro, me alivia, la gran mayoría. Eso es un estancamiento de chi. ¿Vale? Si el llanto alivia, estamos hablando de un estancamiento de chi.
porque al producir un movimiento del pulmón, porque el llanto a final de cuentas es hígado y pulmón, produces un movimiento en él y esta es una forma que tiene el cuerpo de movilizar, igual que la tos es una forma que tiene el cuerpo de movilizar el chi, igual que el hipo es una forma que tiene el cuerpo de movilizar el chi. El llanto también lo es. Pero ese llanto que no alivia se produce por un vacío de yin de riñón. La lengua, por norma general, va a tener grietas, va a ser sin saburra, incluso en casos más severos puede estar pelada la lengua. Y el pulso será flotante, vacío y rápido. Aquí tenemos distintas lenguas que nos muestran una insuficiencia de yin. Aquí ya es, aparte de la lengua, con ese gran calor rojo, ¿vale? Mirar ya cómo tiene hasta el bazo, ¿vale? Con esa insuficiencia de yin. Lenguas peladas, lenguas secas, pero no muy agrietadas, lenguas con más grietas, bastante más marcadas, ¿vale? Esos son lenguas de insuficiencia de yin. Patologías, pues pérdida del oído, acúfenos, vértigos, hipertensión arterial esencial, hipertiroidismo, diabetes, enfermedad de Addison, anemias, anorexia, epilepsias, ansiedad leve, manías, ¿sabes? Distintos tipos de insuficiencias renales y infertilidad femenina principalmente, aunque también algo la masculina, pero más femenina. La masculina va mucho más ligada al de yang, el masculino va mucho más ligado al de yang y la infertilidad femenina más ligada al de yin, pero también la insuficiencia yang puede producirla. Y la más clara, o la que más en consulta podemos ver muchas veces, es la asociada con el climaterio o los trastornos de la menopausia. Como os podéis imaginar, el tema de los sofocos, sobre todo por la noche, el sudar en la cama, incluso al nivel de empapar la ropa, eso está directamente relacionado con un trastorno de la menopausia, es una insuficiencia de yin, pero es una insuficiencia de yin que se puede dar incluso en personas que aparentemente no tengan dicha insuficiencia de yin. Son síntomas puntuales de esa insuficiencia de yin que se dan debido a los cambios hormonales que se está produciendo dentro del cuerpo de la mujer en esa época determinada. Nuestro cuerpo tiene que dejar de usar ciertas hormonas, empieza a haber un desequilibrio hormonal que se produce en el centro, en la parte yin del riñón, y eso produce los síntomas de ese cambio de hormonal dentro de la mujer. Se puede usar momentáneamente esta fórmula para ayudar a equilibrar. Yo por norma general, claro, muchas de las mujeres en época de menopausia que empiezan a tener estos síntomas también tienen al mismo tiempo humedad, ¿vale? Entonces, claro, es un poco incongruente utilizar una fórmula para la insuficiencia de líquidos orgánicos cuando una persona tiene humedad, ¿vale? Lo que pasa es que su cuerpo está haciendo un cambio hormonal en ese momento y su yin está bajando a pesar de que por norma general tenga esa humedad. Yo sí que utilizo momentáneamente esta fórmula para ayudar a aliviar los síntomas del vacío de yin. Por Tengo norma una general. preguntita, perdón. Sí, sí, sí. Y dices que para la época del climaterio va bien, pero ¿y a las personas que supuestamente ha finalizado ese proceso y le han quedado muchas secuelas del climaterio? O sea, También. muchas secuelas, no, síntomas. Bueno, no sé si considerarlos síntomas o secuelas, porque hay gente que se le queda ya de por sí algún, pues el sueño, las sudoraciones, o sea, hay gente que ya se queda con eso de por vida. Claro. Entonces, a esas personas también esto, o sea, Esas personas, esos son síntomas de una insuficiencia de yin. Entonces, realmente
Claro, yo estaba hablando ahora de casos de Sí. personas que también tengan la insuficiencia de Yang, porque, o un problema de, bueno, sabemos que las humedades se ocasionan realmente por una insuficiencia de Yang de bazo. Entonces, claro, si ya tienen ese problema de humedad, tenemos que trabajar la humedad y es un poco, en teoría, incongruente estar trabajando la humedad y estando eliminando la humedad y al mismo tiempo están poniéndole. Pero en un caso de una persona que ha pasado el climaterio, que ya está en la menopausia, pero sigue teniendo todos los síntomas del climaterio, realmente esa persona necesita trabajar su insuficiencia de yin. Habría que seguir trabajándola. Lo que hay que ver es cómo son los síntomas, cómo graves, que dice, bueno, pues le queda solamente que por la noche duerme más inquieta y por la noche suda. Pues podríamos, sí, al mismo tiempo sí que tiene humedad o al mismo tiempo valoramos a la persona en general y consideramos que tiene otras cosas, podemos trabajar pues con una base. Es decir, yo hay veces que cuando yo pasé por mi climaterio, yo tomaba una de Liu Wei por las noches para irme a dormir. Y de día, claro, otra de combinación. tener, claro, y por el día tomaba los que yo necesito, que son principalmente para la sangre. Ajá, vale. Y por la noche yo me tomaba la de la insuficiencia de yin en la época del climaterio. Realmente empecé a tener síntomas de por la noche pues dormir más inquieta, algo de calor nocturno, tener que sacar los pies de la cama que yo nunca me había pasado. Bueno, detecté los síntomas, tomé el U-Way y en 2 semanas los síntomas desaparecían por completo y nunca más he vuelto a tener síntomas. Yo enseguida logré regular eso, pero sí es algo que podemos... A ver, cuando tenemos que trabajar un síndrome a una persona que sabemos que lo tiene desde hace muchos años, vamos a hacer un tratamiento completo de 3 veces al día durante X tiempo hasta que eso. Podemos utilizar una fórmula determinada 1 año, año y medio, 2 años, porque va a depender. Personas que vienen con un problema que a lo mejor lo llevan arrastrando 10 años, pues muchas veces no podemos esperar, van a mejorar de forma más rápida, pero terminar de equilibrar esos mismos desequilibrios de síndromes que tengan, a veces nos va a costar más tiempo, pero va a ser, podemos utilizarlo así o podemos utilizarlo conjugando en tomas solas determinadas de, bueno, solo tiene síntomas a unas horas determinadas de la noche, pues antes de irse a dormir, que tome la base y a los 2 o 3 días, por norma general, va a notar la mejoría. Vale. Si no, pues a Vale, lo mejor perfecto. un poco la dosis en lugar de una vez al día, 2. ¿Vale? Vale, perfecto. Eso es Gracias. valorar, de nada, eso es valorar cada persona según el grado de síntomas que tenga. Otra cosa, Yuli. En el caso de esto que comentas tú de menopausia, en personas que se le ha provocado la menopausia, que es, bueno, por un tema, por un cáncer y demás, como son hormonodependientes, este sí que se le podría dar, porque por ejemplo la salvia, que va súper bien para todo problema ginecológico, pero claro, la salvia afecta a nivel hormonal. Esta, a nivel hormonal, por un cáncer que han tenido doble mastectomía, también de ovarios y demás, se podría dar. Es una chica de 42 años. A ver. A ver, esto es una respuesta muy sencilla y muy complicada al mismo tiempo. Vamos a ello. Realmente hay que basarse en medicina china. Partamos de la base que para la medicina china el cáncer no existe. ¿Vale? Igual que no existe la diabetes o igual que no existe. Es decir, cuando hablamos puramente de medicina china, existen síndromes desequilibrados. ¿Eso qué implica? Que lo primero que habría que hacerle es ver qué tiene desequilibrada esa persona que le ha provocado inicialmente ese cáncer. Por norma general va a ser algún estancamiento o de chi, o de sangre, o de flema. Y eso es la parte fundamental. Si realmente tiene todo un medicamento y toda una parte hormonal, es muy posible que esté relacionado con un estancamiento de chi, ¿vale? En la zona. ¿Esta fórmula se le puede dar? Sí, claro que se le puede dar. ¿Que influye sobre las hormonas? Sí, influye sobre las hormonas.
claro. Claro, pero ¿va a hacer que vuelva a producir algún tipo de cáncer? No. Pero, por supuesto, partimos de que también tenemos que, si queremos trabajar realmente a la persona y queremos ayudarla, tenemos que trabajar el origen de su desequilibrio, que por norma general va a ser un estancamiento, posiblemente de chi, pero puede ser de sangre o de flema. Sí, no, además ella ha tenido como 7, 8 abortos, o sea que tiene una madera muy... Claro, claro. Entonces, posiblemente necesite... Los abortos habría que ver el por qué se han producido, porque el aborto... Siempre han sido en madera, siempre ha sido antes de las 12 semanas. Ya. Vale. Claro, posiblemente ahí tenga que ver con que la madera esté agobiando a su bazo, porque un aborto, a fin de cuentas, es porque el bazo no ha logrado retener. Entonces, bueno, pues ahí habría que ver eso, pero seguramente necesitaría trabajar esa parte de estancamiento, pero esta les va a ayudar, desde luego, con sus síntomas seguro. Vale, genial. Lo sugiero. Sí. Bueno, y como ya os he dicho, la fórmula para trabajar la insuficiencia de yin es el Liu Wei Di-Wan-Wan, que ya me nombré varias veces en el seminario anterior, y hoy ya la he nombrado también, ya que esta es la fórmula para la insuficiencia de yin y es una de las 3 joyas de la medicina china, de la fitoterapia china. ¿Vale? Como podéis imaginaros, lo que ayuda es a alimentar los líquidos orgánicos, a favorecer la hidratación. Veis que lleva la renmania que tonifica el riñón, nutre el yin, el qing y la sangre, el corni que nutre el yin y el yang de riñón, y astringe el qing, además ayuda a parar la sudoración y junto con la renmania pues fortalece más todavía el yin de riñón. La discoria, que fortalece el bazo y estabiliza el riñón y el qing. La poria, que fortalece el bazo y drena la humedad. Corteza de peonia para tonificar la sangre. Y alisma, que previene el fuego renal por gran tonificación. Luego tenemos el Ershantan. El Ershantan... Yuri, perdona, una preguntita. Cuando pone que la lisma previene el fuego renal por la gran tonificación, ¿qué quiere decir exactamente la gran tonificación? Pues, a ver, en teoría, siempre hemos estudiado que tonificando, el riñón nunca puede entrar en exceso, pero eso es una verdad a medias, ¿vale? Cuando nosotros lo que estamos haciendo es dando hierbas para tonificar normalmente es el yang de riñón, pero aquí hay alguna que también... el alisma es una de las hierbas que lo que ayuda es a contener para que el yang de riñón no crezca en demasía, ¿vale? Y mantener el fuego hepático a la temperatura que tiene que estar. Claro, sabemos que el riñón es el agua, a fin de cuentas. Si nosotros producimos un gran calor, un gran exceso de yang de riñón, estamos produciendo un fuego hepático de una forma con hierbas. Por eso es tan importante usar formulación ya preparada cuando queremos mantenerla en el tiempo, porque están reguladas por este tipo de hierbas, ¿vale? En fin, son hierbas que lo que va a evitar es que si tú al mismo tiempo en esta la utilizan y la utilizan por si acaso, tú además tonificas el yang de riñón para mantener el equilibrio siempre, para evitar que pueda entrar. Ten en cuenta que cuando hablamos de gran tonificación, por norma general hablamos de tonificar el yang para entrar en fuego, pero por ejemplo esta también ayuda mucho para equilibrar el calor de la insuficiencia de yin, el falso calor, ¿vale? Realmente es eso, es una planta para, mientras que tonifiquemos el riñón, nunca entremos en un exceso. Realmente yo... Cuando estudié medicina china por primera vez,
profesor de aquella academia siempre decía que el riñón nunca tenía excesos en el riñón. Y yo empecé a estudiar fitoterapia justo después y claro, empecé a ver pues cosas así y yo dije, uy, pero si el riñón no tiene excesos, pues la misma pregunta, ¿por qué se produce eso? No es verdad, es decir, no es verdad que el riñón no produzca excesos, lo que pasa es que por norma general no vamos a tener patologías por exceso de riñón, excepto la humedad, que sí que tiene que ver con un tema de un exceso de yin, pero realmente está más enfocado al bazo que al riñón, ¿vale? Pero sí, una toma durante un gran tiempo de fórmulas para el yang de riñón puede producir un fuego hepático y por eso las fórmulas las hacen con alisma y con corni para ayudar a equilibrarlas. Vale, vale, muchas gracias. Julie, habías dicho que la humedad podía estar provocada por una insuficiencia de yang de bazo, ¿no? Sí. Y ahora mismo has dicho también que podía ser por un exceso de yin de bazo. No, de riñón. O no, ahora último, de riñón. Un exceso de yin de riñón. Humedad. Eso normalmente, a ver, cuando yo estudié medicina china por primera vez, como he comentado, nunca jamás hablaban del exceso de yin de riñón, ¿vale? Nunca hablaban de excesos en riñón. La segunda vez que estudié medicina china, ese profesor sí que hablaba de ello. Y Hai Lian, que para mí ha sido un gran maestro dentro de lo que es la fitoterapia china, él decía que, claro, era como, no lo hablamos abiertamente, pero existe el exceso de yin de riñón, que es la humedad. Realmente la humedad, si la cogemos de forma sólida, vamos a estar hablando de una insuficiencia de yang de bazo y de riñón de forma secundaria. Es como que la insuficiencia de yang de bazo siempre va a venir de una insuficiencia de yang de riñón, pero también es cierto que la insuficiencia de yang de bazo y la insuficiencia de yang de riñón puede venir de una insuficiencia de chi de bazo, ¿vale? Y todo esto nos provoca humedad. Eso es fijo, casi seguro, pero ¿podemos tener un exceso de líquidos orgánicos? También. Eso es humedad, a fin de cuentas, también. Pero por norma general va a ser por una insuficiencia de yang, por una descompensación. Entonces, de forma absoluta, cuando hablamos del equilibrio en el yin y el yang, por norma general, en el yin no va a ser porque suba el yin y el yang se quede igual. Por norma general va a ser que el yang disminuye y el yin en compensación sube y podemos tener esas retenciones de líquidos orgánicos. ¿Vale? ¿Ha quedado un poco más claro así? Sí, sí, gracias. Gracias. Bueno, Ershantan. El Ershantan es realmente para tanto la insuficiencia de yin como la insuficiencia de yang de riñón. ¿Vale? Ayuda además a astringir el qing. Pues lleva el curculingo que tonifica los riñones en general y fortalece su yang, el epimedi que acentúa además la función del curculingo, aunque también tonifica algo el yin. Tenemos la morinda, que es un tonificante de yang de riñón. Tenemos la angélica chinensis, que tonifica y vigoriza la sangre. Tenemos el felodendron, que drena el fuego de riñón y el calor humedad y libera la toxicidad, y la nemarrena, que nutre el yin y libera el calor. ¿Vale? Sabéis que aquí, como veis, en las tres fórmulas que hemos visto de insuficiencia de yin,
llevan también Angelica sinensis. ¿Por qué? Pues porque por norma general una insuficiencia de yin mantenida en el tiempo va a afectar a la sangre, por lo que necesitamos además que nuestra sangre esté fuerte, esté tonificada para ayudar a la producción del yin, ¿vale? Entonces, por eso en esas fórmulas tenemos, por ejemplo, la Angelica sinensis siempre presente. Vacío de chi de bazo. Vacío de chi de bazo se causa principalmente, por norma general, por un consumo excesivo de alimentos fríos y crudos, ¿vale? Ese suele ser uno de los primeros motivos que causan ese vacío de chi de bazo. Por supuesto, comer a horas irregulares o comer demasiada cantidad también puede afectar y perjudicar el chi de bazo, ¿vale? Y luego tenemos la parte del exceso de actividad mental. Cualquier estudiante que tiene que dedicarle muchas horas al estudio va a debilitar su chi de bazo, ¿vale? Cualquier persona que su trabajo sea muy mental, por la razón que sea, va a debilitar su chi de bazo, ¿vale? Por supuesto, como podemos imaginarnos, una exposición prolongada a la humedad también puede debilitar ese chi de bazo. Es decir, personas que debido a su trabajo pasan mucho tiempo metidas dentro del agua o dentro de cámaras frigoríficas con esa frío-humedad. Actualmente muchas de ellas son frío seco, pero ese tipo de trabajos que nos exponen a la humedad pueden debilitar también el chi de bazo. Pero la gran mayoría de las veces esa debilidad de bazo viene por comer excesivos alimentos fríos y crudos. Toda la vida hemos pensado que las personas que tienen sobrepeso ligero o ya obesidad, se les ha recomendado comer ensaladas. Y eso es una gran barbaridad. La ensalada es un alimento crudo frío y un alimento crudo frío va a producir humedad y un sobrepeso es humedad estancada. Va a debilitar el yang, que es el que tiene que ayudar a movilizar los líquidos. Va a debilitar el chi de bazo, que entonces va a hacer que su función de transporte y transformación no se pueda ejecutar correctamente. Las ensaladas realmente, las personas que tienen insuficiencia de yin deben de comer ensaladas. Las personas que tienen un yang fuerte pueden comer ensaladas en cualquier momento, pero una persona que tenga humedad no debería de comer ensaladas más que, por ejemplo, cuando haya mucho calor externo, a mediodía, una cosa así. Pero en cuanto llegue el tiempo de más frío, alimentos crudos no debería de comer. Y si come, tienen que ser acompañados de alimentos calientes, ¿vale? Eso es una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta, porque la dieta mediterránea es verdad que es fantástica, pero en equilibrio, ¿vale? El comer todos los días una ensalada no es tan sano como hemos creído toda la vida, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta, porque debilita el chi de bazo. Síntomas de la insuficiencia de chi de bazo, pues la falta de apetito, la distensión abdominal, sobre todo después de comer, la sensación de pesadez, astenia y fatiga esencial, agravamiento al esfuerzo, sudoración espontánea, lasitud, debilidad de los miembros, heces blandas, pulso vacío, débil y sin fuerza. Esa es una insuficiencia de chi de bazo. Cuando esto se mantiene en el tiempo, la insuficiencia de chi de bazo se mantiene en el tiempo, sí que nos deriva a una insuficiencia de yang de bazo, o nos puede derivar a una insuficiencia de yang de bazo. Y entonces tendremos los mismos síntomas a los que les añadiremos ese frío interno, ese frío en la sensación de abdomen, ¿vale? Incluso muchas veces también en la zona en la zona de riñones
porque también nos está afectando a la insuficiencia de yang de riñón. ¿Vale? Patologías. Esperar que he puesto. ¿Qué patologías puede provocarnos una insuficiencia de chi bazo? Pues prolapsos, diarreas crónicas o no crónicas, úlcera péptida, diverticulitis, incontinencia fecal, hemorroides, hernias de hiato, enfermedad de Crohn. ¿Vale? Van a estar muy relacionados cualquier tipo de prolapso, o incluso personas que se hacen moraduras con facilidad. Ese tema, ahí hay dos puntos. Por una parte está el hacerse las moraduras con facilidad. Una persona que ante cualquier golpecito se produce una moradura, eso es una insuficiencia de chi de bazo. El bazo no contiene la sangre en su sitio. No puede ser por un golpecito pequeño producirse una moradura, ¿no? Eso es una insuficiencia de chi de bazo. Luego está la parte de que la moradura pueda durar mucho tiempo. Además hay un estancamiento de sangre, ¿vale? Esa persona no tiene la sangre como tiene que estar y se le queda estancada durante mucho tiempo. Pero el que los golpes produzcan unas moraduras con mucha facilidad es una insuficiencia de chi de bazo que no contiene, igual que los prolapsos. Los prolapsos es porque el chi de bazo no contiene las cosas en su sitio. Podemos hablar de cualquier tipo de prolapso, podemos hablar de prolapso, a ver un segundito que ponga la imagen. Podemos estar hablando de prolapsos anales, de prolapsos vaginales, ¿vale? Cualquier tipo de prolapso o va a ser, en fin, una hemorroides también es un tipo de prolapso, va a ser una insuficiencia de chi de bazo. Fórmula principal para la insuficiencia de chi de bazo, el Buchon Yichitang. Buchon Yichitang es otra de las 3 joyas de la medicina china. Está especialmente indicada para la insuficiencia de chi de bazo y también tonifica la insuficiencia de chi de pulmón, pero principalmente al bazo. Tiene el astrágalo, que tonifica mucho el chi y fortalece el bazo. Tiene el ginseng, que tonifica también el chi y refuerza el yang y el yang medio. Tiene atractiloides, que fortalece el bazo y seca la humedad. Angelica sinensis, para frigorizar la sangre. Cáscara de mandolina, que regula el chi, tonifica el bazo y armoniza el estómago. Regaliz, para tonificar el bazo y armonizar la fórmula. Chimifuga, para levantar el yang y el chi hundido, y Bluperum, que ayuda a levantar el chi, además ayuda a movilizar cualquier tipo de estancamiento que se pueda producir por esa insuficiencia de chi. Tenemos el Shenlin-Baizusan, que es otra fórmula que también es para tonificar el bazo, pero aquí también tonifica estómago y aquí ya tenemos humedad visible, ¿vale? Humedad clara. La anterior la usaremos para el Buchon Nichiwan, la usaremos para cualquier tipo de prolapso y va a ser siempre nuestra primera opción para trabajar el chi de bazo, aunque ya haya humedad, pero esta es una primera opción. Pero cuando la humedad ya está muy presente, pensaremos en el Shenlin-Baizusan, ¿vale? Veis que llevan muchas en común, como es el ginseng, como es el atractiloides, como es la regaliz. Aquí tenemos también pues, el frijol jacinto, que junto con el ginseng, la poria, el atractiloides y la lágrima de Job, pues tonifican muchísimo el bazo y el estómago y ayuda a secar la humedad. La semilla de flor de loto tonifica el bazo y astringe la diarrea. La lágrima de Job fortalece el bazo, drena la humedad y transforma la flema. El amomo velloso transforma aromáticamente la humedad, mueve el chi, ¿vale? Además ayuda a que la fórmula tonifique porque moviliza también, ¿vale? El platicodi
con el regaliz tostado ayuda al chi de pulmón y ayuda a eliminar la flema y a resolver todo tipo de humedades. Julie, perdona. ¿Esta fórmula valdría también para tema de... Tengo una paciente con fibromialgia, pero es que todas las indicaciones me dan una debilidad a nivel de la tierra, del bazo. ¿Podría ayudarle también porque está teniendo muchísimos brotes de dolor últimamente? Vale, a ver, tiene muchos brotes de dolor últimamente, tiene fibromialgia y está afectada la tierra. Vale. Realmente, claro, estas son para tonificar el chi de bazo. Aquí sí que hay algo de humedad, pero por lo que me estás diciendo, yo a lo mejor me iría más a una fórmula que aún no hemos visto y que no veremos hasta el próximo seminario, que es el Duhuo. El Duhuo Yin Tang es una fórmula para el síndrome B, es decir, para cualquier tipo de afección de humedad que además provoca dolor. ¿Vale? Es para reumas, es para artritis, artrosis, cualquier síndrome B, y ahí dentro entraría también la fibromialgia, por el caso que tú me estás contando. ¿Vale? Si tú consideras que es principalmente una insuficiencia de chi, es una cosa, pero si realmente crees que hay una humedad y ya un dolor, el Duhuo sería más indicado para este caso, creo yo. Vale, gracias. Bueno. Pasamos a, bueno, que son las 12 ya. Bueno, pues si os parece, antes de entrar a hablar de la insuficiencia de chi de pulmón, hacemos otro parón de 5 minutitos y nos volvemos a ver dentro de 5 minutos, ¿de acuerdo?